Silencio en llamas. Estamos en Silencio en Llamas, nuestro espacio dedicado a la difusión y diálogo de la música experimental y la poesía. Yo soy Natalia Pedrosa, estamos muy contentas hoy de estar aquí con grandes personalidades. Nos acompaña en la poesía Ivana Melgoza, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, muy bien. Feliz de participar acá. Qué gusto. Ivana, para quienes no la conozcan, estudió Estudios e Historia de las Artes en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el curso de Creación Literaria Jalapa 2017 y 2021 y participó en la estancia de creación literaria Material de los Sueños en las Islas Marías en 2021. Además, ganó el primer lugar del Concurso Nacional de Escritura para Mujeres Universitarias 2021, convocado por Dharma Books y Escritoras Universitarias. Desarrolla el proyecto de estudios visuales e imaginarios en torno a las pelusas, que pueden encontrarlo como @pelusas_, del cual estaremos hablando más al ratito. Ivana tiene pues una poética sobre lo cotidiano, una poesía muy corporal y que rescata mucho la memoria de manera muy íntima. Entonces vamos a estar platicando sobre sus poemas. En estas 3 secciones de entrevista tendremos 2 secciones musicales de música experimental, de música increíble a cargo de Kenji Yamamoto, con quien estaremos platicando en un ratito más. Pues bienvenida, Ivana, una vez más, qué gusto. Gracias. Cuéntanos, actualmente pues tienes una amplia carrera, o sea, a pesar de que eres una poeta joven, creo que has dedicado bastante tiempo a la escritura y seguramente has atravesado varios procesos, pero actualmente, ¿en qué estado de tu escritura te encuentras? ¿Qué exploraciones estás desarrollando? Sí, pues justo estoy en ese momento de adulto joven en el que pues lo combinas con el trabajo, ¿no? Con el godinato. Y creo que es también una exploración interesante encontrar cómo se conjuga oficina y escritura, ¿no? O si escribes en oficina, o si después de la oficina escribes, o en el transporte. Y siento que mi escritura siempre ha sido como que de pronto estoy pensando en algo, leyendo algo o en algún proceso y se me ocurre una idea y la anoto, o como de forma muy fragmentaria, ¿no? Entonces lo anoto y ya después lo elaboro como en un momento diferente. Pero siento que como guardo mucho esa cosa fragmentaria, o de diario también. Me encanta como la escritura como de no ficción en ese sentido, como de pronto, o sea, no tienes que darle una forma en específico a lo que escribes, sino que es una idea, es un proceso, y ya después igual y lo llevas hacia el ensayo o hacia la poesía, casi nunca o prácticamente nunca hacia la narrativa, pero mis respetos a quienes generan argumentos y pueden como llevarlo hacia allá, ¿no? Y bueno, estoy un poco como en ese proceso. También siento que es muy común, como más siendo joven, como sentir toda como este peso de lo que podrías hacer y lo que podrías ser, y el tiempo también, y ya como estar. Yo tengo 26, entonces estoy como en ese un año más cerca de los 30 que de los 20, ¿no? Y entonces también es un proceso interesante pensar como pues sí, comenzar a crear un proyecto, ¿no? O tal vez es todo eso fragmentario, darle un camino. Y a la par, hacer el quehacer, ¿no? Y hacer la declaración anual, que de hecho no he hecho, pero debería ser, ahora que lo pienso. Y todo ese tipo de cosas. Entonces estoy un poco en eso, y también como en buscar hacer un proyecto de ensayo como también más grande, ¿no? O más claro y no tan fragmentario. Wow. Pues un abrazo también a todas las personas jóvenes adultas que nos escuchan, porque sí, definitivamente es un periodo de transición particular, ¿no? Como el empezar a habitar el trabajo, las responsabilidades, pero seguir como manteniendo estas otras cosas que llevan ancladas poesía a nuestro espíritu, ¿no? Y yo sí creo que la poesía es una necesidad, ¿no? Como para quienes hacen la poesía, pues ya si hiciste poesía de joven, sí, ya no hay
manera, como de... Sí, que solo fue una etapa, ¿no? Sí, no, esto es el verdadero yo, ¿no? De Ivana, la verdadera Ivana aquí nos acompaña. Excelente, pues a mí me encantaría escuchar un poema para ir entrando en materia poética. Va. Pues igual empiezo con... lo escribí hace no mucho y no tiene título, pero dice: mi escritura es caprichosa, me detengo en impresiones sueltas, las contemplo sin desarrollarlas. Son los gatos que nunca he visto quedarse a dormir en la unidad. Siempre hay paso a otros edificios. Son libres en el cautiverio de esta colonia, pero cuidados por todos a la distancia. Estas imágenes no me pertenecen, pero les doy de beber en un tazón metálico que dejo a la intemperie. A cambio, ellas regresan a mí cada cierto tiempo y me observan. Eso es. Gracias, Ivana. Que es un poco justo como pensar en el proceso de escritura que he tenido, como caprichoso, como también mucho de antojos, ¿no? Y me siento que cada vez no me doy cuenta más de eso, que soy alguien de antojos, ¿no? Y que también la escritura me sigue desde ahí, ¿no? Y que a veces, como que las imágenes a veces llegan a mí y me observan, y yo las observo de vuelta y se van o se quedan, ¿no? Y que a veces es un poco frustrante que así sea el proceso, pero también es interesante como... Y mucho como también del haiku, que me interesa mucho y que me gusta como todo ese proceso como de el instante y la contemplación, y es algo que aparece y dejas ir, ¿no? Y como también el budismo y todo eso me interesa un montón, y como que también es el desapego a lo que escribes, ¿no? Pero que al ser adulto joven y como tratar de darle su espacio y su tiempo, también es muy difícil desapegarte de la escritura, o sea, como que tienes que hacer un esfuerzo como para mantenerla, ¿no? Aunque ya está ahí, siempre estará, pero bueno, justo traigo un haiku que trata como de esta forma del proceso de la escritura que me interesa, ¿no? Y no sé por qué, pero es el único que traje, pero me gusta, porque creo que tampoco nunca he leído, pero bueno, como con personas. Dice: de madrugada me miran desde lejos dos gatos negros. Y justo, o sea, siento que necesita explicación de pronto, pero me gusta eso, como dos cosas que te contemplan, que están ahí. O sea, lo escribí en un momento en que, bueno, estaba de viaje y fui a Veracruz y había muchos gatos en la noche, precisamente, y tenía que tomar una decisión importante. Entonces, para mí era muy lindo pensar como dos gatos negros que me observan, y que se relaciona con el primer poema, que son los gatos que llegan a la colonia y pasan a comer. El otro día vi un tlacuache, justamente. Eso está fuera del poema, pero les ponen comida y es un poco eso que viene a ti, ¿no? O a lo que eres convocado también. Wow. Para quienes no conozcan sobre el haiku, pues poner un poco en contexto, ¿no? Que es una forma, pues, de la poesía japonesa, ¿no? Tradicional japonesa, que usualmente consiste en retratar como un momento muy específico en un lugar muy específico a cierta hora del día muy específica, ¿no? Y usualmente, bueno, ya en la traducción al español ha quedado en sílabas, tu sílaba, en tres, pues son 3 versos que tienen usualmente una estructura de 5 sílabas, el siguiente de 7 y el siguiente de 5. Entonces, pues, para que entendamos también que el poema a veces es, pues, eso, como un instante, ¿no? Que tampoco tiene que ser tan largo, pues sí, podemos hacer poesía muy concreta, como lo es esta forma bellísima de la poesía japonesa, el haiku. Y pues, hablando de todas estas cosas que se intersectan de una manera casi mística, queremos dar la bienvenida a Kenji Yamamoto, que es nuestro artista musical invitado de esta sesión. Kenji es originario de Tijuana, de Baja California. Bienvenido, aquí se nos está uniendo. Hola. Kenji, hola. Pues, hola, Kenji. Es un artista sonoro y músico que explora el sonido como herramienta de memoria.
Desde los 15 años, su práctica se ha orientado hacia los paisajes sonoros, las grabaciones de campo y la producción musical independiente, con enfoque experimental para buscar nuevas formas de escucha. Fue beneficiario del PECDA Baja California en 2023 por su proyecto Ecos Fronterizos, Memoria Sonora de Tijuana, donde recupera y resignifica sonidos de su ciudad natal para explorar la identidad y el paisaje sonoro de la frontera. Muy bienvenido, Kenji, ¿cómo estás? Gracias, bien, muy bien. Gracias por la invitación, emocionado de estar aquí para platicar con ustedes. Qué gusto. Pues cuéntanos hoy qué vamos... Bueno, más bien también en qué momento de tus exploraciones acústicas te encuentras, ¿no? Tienes pues también un recorrido amplio, ¿no? Relacionado con la música. Llevas ya varios años explorando música y en este momento a mí me gustaría saber dónde se encuentran tus sonidos, ¿no? ¿Qué estás buscando a través de tus sonoridades actualmente? Pues actualmente, bueno, creo que ha sido un recorrido largo. Más bien siempre he visto la música como un hobby, como una pasión, y siempre me ha acompañado desde que tengo memoria. Y pues estos últimos años me he enfocado más hacia la producción musical, aunque al principio me llamaba mucho la atención justo experimentar con la grabación de campo, los sonidos de la naturaleza o de la ciudad. Últimamente he estado produciendo cosas musicales, he subido proyectos a Spotify, y pues me he presentado como DJ aquí en la Ciudad de México. Pero también últimamente, bueno, justo lo que mencionabas del PECDA, ¿no? También me he enfocado hacia esa parte de la instalación sonora, hacer piezas cuadrafónicas, como un poco llevar el sonido hacia experiencias inmersivas o hacia piezas de museo. He estado también he colaborado también para hacer guiones audiodescriptivos para que los museos tengan como esa accesibilidad a personas con discapacidad visual o cosas de ese tipo. Entonces, pues ha sido una exploración hacia diferentes direcciones, pero más o menos en eso estoy ahorita. Increíble, Kenji. Sí. Qué diversa es la sonoridad, me encanta. Y bueno, hoy cuéntanos qué vamos a estar escuchando, ¿qué herramientas utilizas ahorita para el set que vienes a presentar hoy aquí en Silencio? Sí, bueno, pues justo para esta ocasión en Silencio en Llamas, preparé un set que son las canciones, las rolas que he hecho este año, y las hago a través pues de un DAW, un Digital Audio Workstation. Pero en esta ocasión como que quise hacer algo especial para Silencio en Llamas, y me parece que el código y la programación es algo que se relaciona con el lenguaje, la literatura, la poesía, y voy a hacer un set en vivo con un lenguaje de programación en síntesis de tiempo real que se llama Super Collider. Voy a usar una librería que desarrolló un amigo mío que se llama Michel Soto. Muchas gracias por Saludos eso. Y gracias, Michel Soto. Bueno, voy a usar su librería para poder hacer un DJ set con mis canciones que he hecho durante este año. Es como un adelanto de lo que quizá en un futuro vaya a publicar o algo así. Uh-huh. Qué bien. Son canciones que no han salido, y es lo que he trabajado durante este año, básicamente. Pues muchas gracias por compartir tus sonidos aquí. Para quienes quieran seguir tu música, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde te podemos escuchar? Pues lo más reciente que he subido es en Spotify, como Kenji Yamamoto, y el EP se llama K1. Excelente. Ajá, sí. ¿Y tú, Ivana, tienes algún lugar donde podamos conocer más tu trabajo? No tengo alguno específico, pero pueden buscarme Ivana Melgoza, ignorar algunas cosas y está por ahí, o sea, como una reseña en la revista de la universidad que me gustó, y pues por ahí en internet o en Instagram también.
Ok, excelente. Pues muchísimas gracias. A nosotras nos encuentran como Silencio en Llamas en todas las plataformas. Tenemos también nuestra versión audiovisual. Estas sesiones se graban de manera audiovisual para un formato expandido. Entonces ahí en YouTube pueden encontrar nuestras sesiones. Suscríbanse, nos ayudan muchísimo. Y pues ya, sin más, vamos a escuchar esta música llena de juego y experimentación que nos regala Kenji Yamamoto aquí en Silencio en Llamas. Silencio en llamas.
Silencio en llamas. Acabamos de escuchar un set de canciones de Kenji Yamamoto, artista sonoro y músico experimental de Tijuana, donde estuvo mezclando a través de programación totalmente en vivo toda una sonoridad lúdica que nos remonta a otros lugares de escucha. Estamos de vuelta aquí con Ivana Melgoza, poeta, escritora de la Ciudad de México, para seguir platicando acerca de su poesía. Entonces vamos a escuchar unos poemas. Va. Voy a empezar con este, que igual tampoco tiene título. Dice: he desaprendido la sensación física de dormir a un costado de alguien, la cuenca en la que te conviertes, los movimientos que te fijan a una orilla o a la distancia constante que mides sin despertarte del todo. Ahora duermo en la misma posición hasta amanecer, como una larva en su propia incomprensión, paralizada en la seda que ha construido, que ha besado hasta enterrarse en su centro. Y voy a leer otro, igual un poco en la línea. No tiene título, pero tal vez si le pusiera título diría algo como arañas. Ahora lo tiene. Hay más arañas en la casa. La época de lluvia las convoca en la esquina de la pared donde congregan sus esqueletos como banderas. Observo sus extremidades. Me obsesiona su inocencia o letalidad. No sé descifrarlas y te las muestro, impaciente y absorta en tu reacción. Yo también quisiera tener 8 miradas para verte, viéndome cruzar la calle y abrir la puerta. 8 formas de recordarlo todo. 8 paralelas formas del amor. Muchas gracias, Ivana. En tu poesía siento que también está mucho como que conjugas las formas de los cuerpos, o tienes muchas imágenes del cuerpo humano en relación a los cuerpos animales, ¿no? Entonces, pues en ese sentido sí yo quería preguntarte como desde dónde habitas el cuerpo en la escritura, ¿no? Y por qué es necesario llegar a estas imágenes animales para hablar de lo humano también. Sí, pues sí, me encanta justo como toda la poesía hacia el cuerpo, ¿no? Como justo, no sé si retomando lo del haiku, pero como esas impresiones primarias, ¿no? Y como regresar a lo físico, a cómo se siente, y siento que desde ahí puedes encontrar otras imágenes, ¿no? Y en algún momento fue en una lectura o en una clase que un maestro nos hablaba de cómo un bichito percibirá una obra, ¿no? O como una obra plástica. Entonces, como para él van a ser como montañas de colores inmensas y súper extrañas, y como existen estas otras formas de percepción, ¿no? Uh-huh. Y que es muy refrescante y como interesante como descolocarse a uno y regresar a eso, ¿no? Como esas impresiones diferentes y demás. Y también tengo un marcapasos, entonces como que estoy muy cercana a toda esta cuestión del corazón, ¿no? Y a lo físico, ¿no? He tenido como cuestiones de salud o me palideo, la presión baja y demás, y entonces es como regresar a esas sensaciones y que me parecen lindas. Y también una amiga me comentaba justo cómo sentía que estaba esa sensación como de una cuenca, ¿no? O pensar el cuerpo como un cuenco que tiene que ver entre el vacío y lo completo, y como que la falta también, ¿no? Cómo se complementan los cuerpos. Y bueno, un poco eso. Wow, eso de cómo se complementan los cuerpos es muy loco, ¿no? Como en relación también con tu poema de cómo es también este proceso, cómo el cuerpo se puede acostumbrar a otros cuerpos que no nos pertenecen, ¿no? El dormir con alguien, cuando dejas de dormir con esa persona, pues queda ahí. Como tu cuerpo incluso empiezas a dormir en otras posturas, ¿no? Bien sí. Lo dice tu poema. Y yo siento que en ese sentido, pues al menos en este poema del dormir con alguien, es la poesía también una reliquia sobre lo vivido, ¿no? Como las cosas que ya no están
Y respecto a eso, pues preguntarte igual en tu poema el segmento anterior de la entrevista, como qué nos pertenece en la poesía, ¿no? Partiendo de que escribimos de todas estas experiencias que de pronto observamos en la calle, ¿no? Los dos gatitos que ni siquiera sabemos cómo se llaman, o escribimos sobre algún amor que ya no está presente, pero entonces, ¿qué sí nos pertenece en la poesía? ¿O cómo sientes tú que operan las imágenes sobre las que escribes al final del día, ¿no? Como qué queda después del poema. Sí, creo que también por eso igual escribo desde el cuerpo mucho, ¿no? O sea, como al final lo que como que más te estimula la memoria y lo que hace que recuerdes y demás son esas impresiones del cuerpo, ¿no? Como recordar en tal momento importante que quiero guardar, hacia calor o hacia frío, no sé, estabas enfermo o no, qué ropa tenías, qué textura estabas sintiendo, y como que poder rescatar eso, que siento que es mucho lo que también Kenji maneja, como el recuerdo a través del sonido, que me parece también súper interesante, como no sé si grabas o recopilas audios sobre territorios o sobre momentos en particular, ese momento se recuerda de una forma como muy única, o hay partes o como fondos o capas de ese recuerdo que no habías guardado tú, pero que están en el audio, que dices, claro, estaba en un espacio con estas características sonoras y eso te recuerda otra cosa en particular de ese momento, ¿no? Y entonces creo que todo lo sensorial te brinda algo muy único, ¿no? Y que me encanta rescatar y que me encanta continuar, ¿no? Y cargar conmigo, digamos, o plasmar y socializar, ¿no? Y que muchas veces también lo que habitamos en los sentidos no cabe en las palabras, ¿no? Como ahorita que dices, de pronto una canción, un sonido te puede evocar así a un lugar en específico, ¿no? Sensaciones corpóreas que no tienen descripción, o como que siento que suceden en un tiempo diferente, ¿no? Como la memoria evoca así un recuerdo, y para tú hablar de ese recuerdo tienes que emplear ciertas oraciones más largas, ¿no? Entonces sí creo que también ligar la poesía tanto al cuerpo permite como llegar a imágenes o sensaciones más específicas, ¿no? Sí, total, y como también esa exploración de buscar cómo decir ese recuerdo o esa sensación que se escapa un poco y que te evade, ahí como ese ejercicio creativo de rescatar aquello es donde suceden como las imágenes más interesantes, ¿no? Y cómo encontrar imágenes nuevas y formas nuevas de acercarte a eso. Y creo que eso es lo estimulante como también de escribir, ¿no? Y que aunque al final no publiques ese poema o tal vez ni siquiera lo termines, que es eso un poco fragmentario, al final ese ejercicio de buscar acomodar ciertas imágenes o ideas y encontrar una palabra y acercarte a eso, pues es muy valioso como ya de por sí, que relaciono y que me gusta mucho como relacionado con Simone Weil, creo que se pronuncia así, pero ella habla mucho de como la atención, ¿no? Y como al final puedes estar una noche entera como tratando de solucionar un problema matemático y tal vez no llegues a la solución, pero el solo hecho de estar concentrado en ese proceso te cambia a ti, ¿no? Y te cambia también física y espiritualmente. Y ese como proceso espiritual de atención y de contemplación es lo realmente valioso del proceso. Y siento que en ese sentido me interesa la escritura, así como superar incluso la palabra y regresar a ese estado como de atención y contemplación creativa, ¿no? Y la poesía te lleva hacia allá, que es al final algo budista también, ¿no? Pero pues obviamente no puedes solo estar así, como lo interesante de la poesía es poder socializarlo, ¿no? En el lenguaje, pero lo que me interesa es ese estado como de contemplación y perfeccionarlo, ¿no? Pero bueno, esto también me lleva hacia la pereza, ¿no? Y hacia no hacer cosas. Y que me encanta también, y que empezó a escribir sobre eso y que me he obsesionado un poco en esa idea como de, a veces, y Francis Alice también, como a veces hacer algo no lleva a nada, ¿no? Y está bien.
y a veces lo que no haces es mucho más perfecto de lo que haces, y evitar esa inacción e inutilidad, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer cosas, ¿no? Y que la inacción también es una acción contundente, ¿no? Y una decisión, ¿no? O sea, como a veces el no hacer algo implica más cambio que hacer algo a veces, ¿no? Como dejar de hacer algo. Es como muy loco también ese sentido de la acción y la no acción. Sí. Vamos a ir a escuchar un poco más de la música de Kenji Yamamoto. Seguimos aquí con Ivana Melgoza en la poesía. Y pues vamos a ir con un poquito de música más, de sonoridades para mover el cuerpo, para danzar en esta tarde o en esta noche o en este día, a la hora que estén viendo esto, que puedan mover un poco el cuerpo, ¿no? La poesía se danza también, el sonido se danza también, entonces vamos a escuchar un poco más de la música de Kenji. A él lo pueden encontrar en todas las plataformas. Ivana, ¿nos repites tu Instagram también? Sí. Es Ivana-M4 y @pelusas__, que ese es el más especial. El más peluzoso. Y nosotras estamos como Silencio en Llamas. Vamos a danzar un poquito de aquí. Silencio en llamas.
Silencio en llamas. Música de Kenji Yamamoto aquí en Silencio en Llamas. Kenji es un artista sonoro y músico experimental de Tijuana que hoy nos estuvo regalando un set de canciones suyas mezcladas a través de programación en vivo. Esperamos hayan disfrutado tanto como nosotras estas sonoridades. Y pues ya casi llegamos al final de nuestra sesión. Vamos a platicar un poquito más con Ivana, poeta de la Ciudad de México, pero también de Cuernavaca, ahí habitando distintos lugares, para hablar un poquito pues de la experiencia poética, del oficio de la poesía y pues empezar con un poema este segmento también. Sí, vamos a continuar con un poema cortito que se titula Destello y dice: en mis venas no entra el sol. Están envueltas en un capullo de piel que las protege del aire. Siento cómo mis órganos moran a oscuras y en ocasiones ven un destello, como un pulpo en el fondo del mar, viendo por primera vez la linterna de un submarino que se acerca. Listo. Gracias, Ivana. Que también es muy estilo Japón, ¿no? Ay, con lo de la luz entrando. Bueno, hay una palabra, es komerebi. ¿Tú sabes de esa palabra? No. Bueno, hay una palabra en japonés para describir la luz que pasa a través de las hojas de los árboles. Ah, y solo me recuerda como tu poema, ¿no? Hablar de esa luz que entra como filtrada al cuerpo. Pues sí, muy corporal tu poesía. Sí. Eso es muy impresionante. A mí, pues, tenía una pregunta que me gustaría hacerte sobre, pues, cómo también pensando en que el cuerpo es un espacio donde suceden cosas tanto gratas, o sea, en el cuerpo sucede todo, ¿no? Como todo tipo de experiencias, pero cómo habitar la incomodidad del cuerpo, ¿no? Cómo habitar tal vez este no sentir la luz, este silencio que acontece en el cuerpo, este desconocimiento, extrañamiento del cuerpo mismo. ¿Cómo lo habitas y cómo también se ve expresada esta incomodidad en tu escritura? ¿Y por qué es importante también escribir de las cosas incómodas? Sí. Y creo que con eso, o sea, podría adelantarme un poco y leer uno sobre roncar, ¿no? Que también es como un tema un poco tabú, ¿no? Dice: algunas noches ronco y río sin darme cuenta. Digo palabras entrecortadas o respiro a destiempo. Trenes de carbón suben a mi garganta en rieles oxidados. Culpo a mi postura, a los resortes de la cama que le hacen unas marcas opacas a mis pulmones y me obligan a respirar en espiral. Quisiera tener un suspiro limpio de miel, azúcar y aire fingido, pero en su lugar no me queda más que ocultar mi cuerpo entre el algodón, cerrar las ventanas de mi cuarto y tapar mi boca para asfixiar el sonido en un sueño perfecto y opaco. Y bueno, es justamente como esas como situaciones o momentos del cuerpo que son incómodos, ¿no? Y roncar para mí se me hacía muy simbólico e importante porque no es tan claro como una herida, ¿no? Que la herida hasta tiene toda su poética y es heroica, tiene toda una tradición, pero roncar no tiene un espacio tan claro, ¿no? Porque es algo que realmente es una desproporción, ¿no? Y también que siento que viene atravesado con ser mujer también, ¿no? Como roncar siendo hombre tal vez es algo que sucede, ¿no? Y es algo hasta como que expresa el descanso y es algo, pues sí, como natural, ¿no? Y que en el cuerpo de la mujer no es tan claro, ¿no? Y es chistoso como cobijarlo y ser, o sea, porque también es algo que no percibes, ¿no? Y más bien es algo que es a través de los demás que es percibido. Entonces es doblemente incómodo porque no puedes, uno, no puedes controlarlo y dos,
no tienes control de cómo es percibido, a menos que te grabes, ¿no? En la noche, pero es mucho más incómodo, siento, como encontrarlo, y más, o sea, a través de las narrativas de los demás, ¿no? Entonces es algo que sale fuera de tu control, ¿no? Entonces me interesa también esos momentos en los que el cuerpo no encuentra esa narrativa como tan poética, ¿no? Y que creo que se siente bien también como poder socializarlo desde ahí, ¿no? Y darle un espacio, ¿no? Porque también está bien, ¿no? O sea, como que también me he vuelto un poco más, ¿no? O sea, pero siempre habrá un espacio en el que sigue ahí la culpa, ¿no? O la vergüenza. Porque por más que crezcas y demás, o que entres en confianza con alguien, llega un punto en el que esos momentos de somnolencia, ¿cómo le dicen? Como cuando te levantas, te mueves en la noche y haces, hablas dormido y demás, siempre tienen un momento o algo novedoso que es como que no sabes si te pasaste o no. No sé, tiene demasiadas capas de complejidad y me parece muy interesante abordar, ¿no? Wow, es muy valioso como los comentarios que haces a partir de este poema, que yo creo que tienen que ver también estas poéticas con hablar de la totalidad de los cuerpos, ¿no? Como justo renunciar a la poesía solo de los cuerpos, hegemónicamente, o los cuerpos que nos dijeron que son bellos, o las cosas del cuerpo que nos dijeron que son bellas, ¿no? Entonces creo que también es un espacio de exploración y de retomar el propio territorio del cuerpo a través de la escritura, ¿no? Creo que es súper valioso y muy interesante también, pues cómo nosotras podemos conocer nuestro cuerpo a través del otro, como hay lugares que no puedes conocer si no es a través del otro, ¿no? Entonces, pues también invitar a las escuchas, a las personas que nos ven, pues a ser amables con ese conocimiento y reconocimiento de los otros cuerpos, ¿no? O sea, como tomarlo como un espacio donde podemos conjugarnos y expandir nuestros propios límites de manera cuidadosa, ¿no? Creo que es lo lindo, ¿no? Reconocernos a través de los otros, a través de la comunidad y a través de las cosas pequeñas. En ese sentido, a mí me gustaría ya, pues para ir cerrando, hablar un poco de tu proyecto de las pelusas, que es muy interesante. Ella, bueno, Ivana pone en la descripción del Instagram de Pelusas: estudio visual de pelusas, límites, formas, texturas, dimensiones, intuiciones e imaginarios en torno a lo diminuto. Entonces, cuéntanos un poco de dónde nace este proyecto, cómo lo llevas. Pues mi interés, o sea, justo viene de lo cotidiano, ¿no? De lo diminuto, y también como de los paisajes miniatura, ¿no? Siento que hay una afinidad, o también que tiene que ver con la infancia, ¿no? También como los muñecos pequeños, todo a escala, ¿no? O pensar el bosque en un pedacito de jardín, o ese tipo de juegos de dimensión que siempre me ha interesado. Y entonces también empecé a interesarme por las pelusas porque como que combinan el resto, bueno, gran parte de lo que es una pelusa son células muertas, ¿no? De nosotros. Y también tiene que ver con que al habitar un espacio, esto tiene que ver con cosas que no comprendo de física, pero en cuanto a como electricidad, se congregan las pelusas en ciertos lugares porque hay movimiento, ¿no? Y entonces en un espacio en el que no es habitado hay más polvo que pelusa. Y entonces me interesa mucho cómo la pelusa es como este resto que refleja tus hábitos, refleja lo que eres, refleja qué tanto estás en un espacio o no, y mantiene mucho de ti, o sea, físicamente eres tú en otro momento, ¿no? Es otro estado de tu propio cuerpo, ¿no? Y se continúa. Y entonces también pensar el proceso del polvo y cómo el polvo se estructura a través del pelo o de filamentos, y entonces se generan las pelusas.
y como también hay pelusas en la naturaleza, ¿no? Como las flores tienen una pelusa para que los insectos polinicen, ¿no? Y es parte de su proceso de reproducción, ¿no? O las plumas de los pájaros son pelusa también y tienen que ver con el calor, ¿no? Pero que se sueltan y esas plumas que viajan por la ciudad se hacen más pelusa o se hacen nido, ¿no? Y también los nidos son una especie de pelusa con intención, ¿no? Y entonces pensar en eso que nos continúa y que está por ahí viajando y está en movimiento y que tiene que ver con los objetos, ¿no? Pero también con la basura, por ejemplo. ¿En qué momento es algo que se guarda, ¿no? O sea, la pelusa es lo último, o sea, tú no guardas las pelusas, ¿no? Entonces es como el último estado de tu propio cuerpo, pero también es como un ADN de lo que eres, ¿no? Y de lo que es el espacio y de los comportamientos de las personas. Entonces me interesa mucho eso, como el desgaste, lo diminuto, y junta como todos mis intereses generales, ¿no? Lo cotidiano, lo diminuto, y el derroche, ¿no? También. Y los objetos, y un poco como su final, pero a la vez no es el final, sino solo un estado, que también es budista, ¿no? Como sí. Simplemente un estado de movimiento, ¿no? Y justo encontré este poema en un libro que hojeé y estaba demasiado caro como para conseguirlo, y solo le tomé foto y no me acuerdo de quién es, pero bueno, era un compilado y decía justo como reconocer el estado del hombre, su estado primordial de sus estados transitorios. Y entonces es un poco eso, como era como un texto religioso, bueno, un poema religioso, ¿no? Y me interesa mucho eso, como los estadios de los objetos y de las emociones, ¿no? También, y de los cuerpos. Y va un poco por ahí. Muchas gracias, Ivana, por esta poesía que nos compartes, ¿no? Por tus palabras, por tu visión. Estamos muy, muy agradecidas con tu presencia hoy en el silencio, con la presencia de Kenji Yamamoto también, que pues nos impresionó, la verdad, con su música y una forma diferente, ¿no? Como ya también hay los híbridos de la música con las cuestiones digitales, o sea, como el no tocar físicamente un instrumento, pero estar programando y codificando la música, es también ya otra forma de lenguaje. ¿Quieres agregar algo más antes de despedirnos? Pues nada, justo que sigan a Silencio en Llamas, que es un proyecto muy lindo, y a Radio Nopal también. Y igual muchas gracias por el espacio y por cobijar estas ideas. No, con mucho gusto. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, a Radio Nopal por ser nuestra casa de sonido, Radio 28 también en Cholula, Puebla, que nos transmite. Y pues recuerden que las sesiones están en YouTube de manera audiovisual, formato expandido. Pueden suscribirse, dejarnos ahí su amor. Si ustedes hacen música o escriben poesía, por favor no duden en escribirnos para abrir el espacio, ¿no? a las sonoridades y poesías emergentes que están saliendo. Yo soy Natalia Pedrosa, me despido y agradezco a todo el equipo de producción que hace posible este programa. En los visuales, Pedro Zaragoza, Emma Zaragoza, y en la producción de audio, Daniel y Ariel Nava. Muchas gracias, nos escuchamos, nos vemos en el próximo Silencio en Llamas. Silencio en Llamas.